Diogo J. no murió al instante. Testigos afirman que gritaba pidiendo auxilio desde el interior del vehículo y nadie hizo nada. La madrugada del 3 de julio de 2025, un estruendo cortó el silencio absoluto de la provincia de Zamora. A las 0:38, un fuerte impacto se escuchó a lo lejos, sacudiendo la tranquilidad de los alrededores de Cernadilla. Algunos vecinos se despertaron confundidos, creyendo que podía tratarse de un derrumbe o un trueno lejano, pero al asomarse por las ventanas distinguieron algo más, una tenue luz anaranjada, humo elevándose lentamente y el sonido metálico de un motor aún humeante. Un coche se había salido de la carretera A52, exactamente en el kilómetro 65. Se trataba de un Lamborghini Urus, un vehículo de lujo que ahora yacía volcado en una cuneta, con el frente deformado y la parte trasera comenzando a incendiarse. Desde varias casas cercanas se escucharon reacciones de sorpresa, pero lo que ocurrió después heló la sangre de quienes alcanzaron a prestar atención. Una voz débil, rota, pedía auxilio desde dentro del coche. ¡Socorro! Aquí, por favor, se escuchó claramente entre el crujido de las partes metálicas. No eran imaginaciones. Era real. Alguien seguía con vida. Uno de los vecinos llamó de inmediato al 112. Otros salieron con linternas, tratando de acercarse lo más posible sin arriesgarse a las llamas. Desde la distancia podían ver cómo el fuego aún no se había propagado del todo. Aún había posibilidad de rescate. Se oyeron más golpes, como si desde adentro alguien estuviera tratando de romper la puerta o el cristal. La desesperación era evidente. El humo negro ya comenzaba a cubrir el área, pero la voz seguía repitiendo frases ahogadas, clamando por ayuda. La espera de los servicios de emergencia se hizo eterna. Pasaron los minutos, y con ellos, el fuego comenzó a devorar el vehículo con mayor fuerza. Aún así, hasta el último instante antes de que las llamas dominaran por completo el habitáculo, la voz seguía viva, resistiendo entre el calor y la oscuridad. Lo que debió ser una respuesta inmediata terminó convirtiéndose en una angustiosa escena de impotencia. No era simplemente un accidente más. No fue una muerte al instante. Aquella madrugada, en una carretera olvidada, el tiempo pareció detenerse mientras una vida luchaba por no apagarse y el mundo aún dormía, ajeno a la tragedia que acababa de ocurrir. Los bomberos llegaron 18 minutos después de que se realizara la llamada al 112. 18 minutos que, en una situación como esa, fueron decisivos. En ese intervalo, el fuego seguía confinado mayormente a la parte trasera del vehículo, y aunque el humo era denso, aún no había consumido por completo la cabina delantera. La voz que algunos escucharon desde el interior del coche se debilitaba, pero no desaparecía. A cada minuto, se repetía un grito más débil, más apagado, hasta que finalmente, se hizo silencio. Poco antes de la llegada de los servicios de emergencia, una patrulla de la Guardia Civil fue la primera en llegar. Los agentes se acercaron al lugar del siniestro con precaución, encendiendo las luces del vehículo policial. En ese momento, uno de los vecinos intentó correr hacia el auto con un extintor casero, decidido a ayudar. Pero fue detenido por uno de los guardias, quien lo empujó hacia atrás con firmeza. No se acerque. Ya no hay nada que hacer, fue la orden tajante. El vecino insistió, diciendo que aún se escuchaban golpes desde dentro, pero fue ignorado. Otros testigos también intentaron intervenir, pero la zona fue acordonada improvisadamente por los agentes. Uno de ellos comenzó a tomar fotos con su teléfono antes de que llegaran los bomberos. Lo que más sorprendió a quienes observaban era la pasividad de los oficiales. Nadie se acercó al vehículo, nadie trató de forzar una entrada. Solo permanecieron ahí, observando cómo el fuego ganaba terreno, como si esperaran que las llamas terminaran lo que el accidente no logró. Cuando finalmente llegaron los bomberos, la situación ya era crítica. El Lamborghini estaba envuelto en llamas casi por completo, y no se escuchaban más gritos. Los equipos intentaron sofocar el fuego rápidamente, pero los esfuerzos de rescate llegaron demasiado tarde. Lo que encontraron dentro fueron dos cuerpos carbonizados, en posiciones que sugerían que uno de ellos intentó moverse hacia la puerta. La indignación creció cuando se supo que no se intentó ninguna maniobra de extracción en esos primeros 15 minutos vitales. Los vecinos comenzaron a preguntarse si realmente no había nada que hacer, o si simplemente nadie quiso hacerlo. Las palabras frías del patrullero quedaron grabadas en la memoria colectiva del pueblo: ya no hay nada que hacer. Pero para quienes escucharon aquella voz débil y desesperada, esa frase no era verdad. Era una excusa.
Una justificación para una omisión que, para muchos, costó una vida que aún luchaba por vivir. Cuando los primeros titulares comenzaron a circular en medios nacionales e internacionales, la versión oficial fue clara y directa: Diogo J. y su hermano André habían fallecido en el acto. La nota enviada por la Guardia Civil a los periodistas hablaba de un accidente de altísima violencia y de una muerte instantánea producto del impacto y las llamas. Sin embargo, lo que no se dijo, y lo que muchos empezaron a notar, fue la ausencia de un informe forense detallado en las primeras 48 horas. A diferencia de otros casos similares, esta vez no se compartieron públicamente datos sobre las posiciones en que fueron hallados los cuerpos, las condiciones del habitáculo, ni el tiempo exacto estimado de muerte. No hubo conferencias de prensa, ni comparecencias de portavoces técnicos. Solo un comunicado seco, impersonal, que parecía querer cerrar el caso con premura. Fue entonces cuando comenzaron a circular filtraciones desde el entorno médico que generaron aún más preguntas. Según una fuente anónima del Instituto de Medicina Legal, el cuerpo de Diogo presentaba quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 40% de su superficie, principalmente en brazos y parte del torso. Esto, en sí mismo, no era inusual en un incendio automovilístico. Lo que sí lo fue la presencia de hollín en sus vías respiratorias, una señal clara de que seguía respirando cuando el fuego ya se había iniciado. El hallazgo contradice de manera directa la versión oficial que hablaba de una muerte instantánea. Para los expertos, ese detalle sugiere que Diogo estuvo consciente durante al menos unos minutos después del impacto, inhalando humo y gases tóxicos antes de sucumbir. Y si eso era cierto, surgía una pregunta inquietante: ¿por qué no se intentó rescatarlo cuando todavía había tiempo? Mientras los medios evitaban ahondar en el tema, algunas voces comenzaron a alzarse en redes sociales. Familiares, seguidores y vecinos pedían explicaciones. Pero el silencio de las autoridades se volvió más evidente. No se entregaron imágenes térmicas del vehículo, ni grabaciones de las cámaras de la autovía, ni tampoco los audios de las comunicaciones de los primeros patrulleros en llegar. Todo parecía estar cuidadosamente archivado o eliminado. Ese silencio, más que proteger la investigación, alimentaba la sospecha de una negligencia que se intentaba tapar. Y para quienes conocían los primeros detalles de la escena, ese silencio no era profesionalismo. Era culpa. En un tramo como el kilómetro 65 de la A52, una autovía transitada y catalogada como zona de riesgo medio por accidentes nocturnos, resulta impensable que las cámaras de seguridad dejaran de grabar justo 2 minutos antes de un choque fatal. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Según la Dirección General de Tráfico, DGT, la cámara que cubría ese punto dejó de transmitir señal a las 0:36, justo antes del impacto del Lamborghini Urus en el que viajaban Diogo J. y su hermano. La explicación oficial fue que hubo un fallo de transmisión por una presunta sobrecarga en el servidor local. Pero no ofrecieron detalles técnicos ni informes de mantenimiento previos. Lo más desconcertante fue que las otras cámaras cercanas seguían funcionando normalmente. Solo la del punto exacto donde ocurrió el siniestro dejó de grabar. Y no solo eso. Cuando periodistas de investigación solicitaron acceso a los archivos mediante una solicitud de transparencia, lo que recibieron fue un archivo dañado, sin imagen nítida y completamente sin audio. Es un archivo ilegible. Fragmentado. No se puede recuperar nada útil de él, comentó uno de los periodistas que revisó el material entregado por las autoridades. La sospecha creció cuando se reveló que los registros anteriores y posteriores al accidente también habían sido eliminados del servidor, alegando protocolos automáticos de depuración de datos cada 72 horas. Todo parecía diseñado para borrar los rastros de lo que realmente ocurrió esa noche. Los familiares de Diogo, al enterarse de estas inconsistencias, elevaron una solicitud formal para que una comisión independiente analizara el funcionamiento de las cámaras de vigilancia. Exigían saber por qué justo ese sistema falló, y por qué no había ningún registro alternativo de los minutos previos al accidente. También pidieron acceso a las comunicaciones de los agentes que llegaron primero al lugar, ya que esas grabaciones podrían revelar si los oficiales reportaron la presencia de sobrevivientes al llegar. Pero las respuestas fueron evasivas. El acceso a esos audios fue denegado por motivos de seguridad y protección de datos. La versión oficial seguía siendo la misma: no hubo fallas humanas, solo técnicas. No hubo negligencia, solo un infortunio. Sin embargo, todo apuntaba a lo contrario. Para los familiares, aquello no era una coincidencia. Era un patrón. Una cadena de omisiones y misterios que, lejos de calmar el dolor, lo transformaban en rabia. ¿Fue solo un error tecnológico, o alguien no quiso que quedara constancia visual de lo que sucedió esa noche?
La cámara que debió registrar la verdad se apagó en el peor momento, y con ello, la única prueba directa de lo que ocurrió desapareció como si nunca hubiese existido. La tormenta mediática desatada hoy no ha hecho más que amplificar las dudas que ya pesaban sobre el caso. En la mañana, un grupo de reporteros reveló que el primer agente que llegó al lugar del accidente fue oficialmente suspendido apenas 2 horas después de la tragedia. El boletín disciplinario no especifica la causa, solo menciona conducta contraria al protocolo de sociales. El hashtag Justicia para Diogo se convirtió hoy en tendencia global. Mientras tanto, un grupo de abogados presentó un recurso ante la Audiencia Nacional alegando denegación injustificada de prueba esencial. El escrito detalla contradicciones entre los tiempos de llegada de los servicios de emergencia y las comunicaciones policiales filtradas, señalando que la demora en el rescate configuraría un posible delito de homicidio imprudente por omisión de socorro. El tribunal tiene ahora el foco de la opinión pública y la presión política para decidir si reabre la investigación. Entretanto, nuevos testimonios han salido a la luz. Un camionero que circulaba en sentido contrario asegura haber visto a un agente discutiendo acaloradamente por la radio al borde de la carretera, mientras las llamas aún eran incipientes. No escuchó palabras, pero vio gestos que describió como desesperados, como si pidiera permiso para actuar y se lo negaran. Su declaración coincide con la hora exacta en que las grabaciones desaparecidas deberían haber quedado registradas. La pregunta, entonces, se vuelve más punzante: ¿quién tenía autoridad para ordenar que nadie interviniera? ¿Fue una decisión precipitada por miedo a una explosión mayor o un mandato superior que priorizó otro interés? A falta de respuestas, la herida del abandono crece. Los que escucharon aquella voz luchando contra el humo no pueden olvidarla. Sus testimonios resuenan como un recordatorio de todo lo que se pudo haber hecho y no se hizo. Hoy, mientras las pancartas se levantan y las velas se encienden fuera del estadio de Anfield y en la Plaza Mayor de Zamora, la versión oficial de la muerte instantánea tiembla. La indignación colectiva exige saber la verdad. ¿Pudo Diogo J. haber sobrevivido si alguien hubiera actuado con rapidez? Hasta que esa pregunta sea respondida con transparencia, la sombra de la negligencia seguirá persiguiendo a quienes, aquella madrugada, tomaron o dejaron de tomar la decisión que selló un destino irreparable. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Diogo J. pudo haber sobrevivido si alguien hubiera actuado a tiempo? ¿Por qué fallaron las cámaras justo en ese momento? ¿Fue negligencia o algo más? ¿Estamos ante un error trágico o ante un encubrimiento cuidadosamente ejecutado? Tu opinión es muy importante. Queremos conocer tu punto de vista. Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte este video para que más personas se enteren de lo que podría haber pasado esa noche que el mundo quiere olvidar. Suscríbete para no perderte los próximos capítulos y revelaciones. Activa la campanita para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevos contenidos. Comparte este video con tus amigos, en grupos de fútbol, en redes sociales. Haz que se escuche la verdad. Porque mientras las preguntas sigan sin respuesta, la historia de Diogo J. no ha terminado.